ICC Vida. Viviendo en la inmensidad de un Dios amoroso. Bueno, en este inicio de año nos estamos proyectando, ¿cierto? Estamos hablando de nuevos proyectos, nuevas metas a nivel personal, espiritual, ministerial. ¿Qué más? ¿Qué otras metas se han puesto? En educación, profesional, de pronto en cambiar alguna cosa para mejorar nuestro bienestar. Bueno, en todas las áreas de nuestras vidas nos estamos proyectando y deseo pues que nos estemos proyectando, ¿cierto? Pero entonces yo le decía al Señor, bueno, qué bonito. El domingo pasado el pastor nos enseñaba a proyectarnos, a escribir las cosas para que nuestra mala memoria no olvide todas aquellas cosas que queremos lograr y podamos hacerlas o finiquitarlas o llegar a su fin, ¿cierto? Pero entonces yo me preguntaba, bueno, ¿y cómo? La palabra es un manual de vida. Es un manual donde encontramos cómo hacer todas las cosas, ¿cierto? Como a nivel personal, ser mejores adoradores, mejores personas, mejores esposos. Bueno, es un manual donde podemos aprender sobre todos los temas. Y el Señor también nos enseña cómo o qué debemos hacer para nosotros, con su ayuda, de la mano de Él, poder lograr todas estas metas. ¿Listo? Entonces, de eso se trata hoy. Quiero que abramos nuestras Biblias. Hoy quiero que seamos muy participativos. Entonces, por ahí vamos a estar utilizando el celular, pero todavía no. Guárdenlo. Yo les digo cuándo. Vamos a estar utilizando nuestras Biblias. De verdad quisiera y deseo en el corazón que tengamos nuestra Biblia física, aunque va a estar el apoyo en pantallas. Pero si alguna persona tiene la Biblia física a su lado, yo le pido por favor que usted, el que la tiene, le comparta, y el que está a su lado, por favor, mire, porque vamos a estar saltando de un versículo a otro. ¿Listo? Entonces, Deuteronomio 28, por favor. Deuteronomio 28. Y vamos a leer versículo por versículo, pero yo les voy a decir qué versículo. ¿Listo? No vamos a leer todo seguido, sino vamos a estarnos saltando algunos versículos. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo el versículo. Comenzamos con el versículo 3. Y todos leemos a una voz y dice: bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Versículo 4. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Versículo 5, acá un poquito seguido. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Versículo 6. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Versículo 7. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. 8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Versículo 10. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. 11. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Versículo 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Qué bonito suena eso, ¿cierto? Son las bendiciones que el Señor trae a nosotros. Pero ¿qué pasa? ¿Qué notan aquí? ¿Qué versículos leímos? ¿Sí? Todos hablan de qué?
de lo que viene del Señor hacia nosotros. ¿Y no les da un poquito de curiosidad de qué hablan los otros versículos? ¿De qué será? ¿Qué piensan? Exacto, de lo que el Señor pide de nosotros. Y a veces yo quise que leyéramos así porque a veces nos concentramos mucho en estos versículos que leímos. Y en el mensaje anterior, donde no sé cuántos de ustedes compartieron ese tiempo conmigo, yo les decía que a veces obviamos esa parte. O como que solo cogemos ese versículo, pero como que no leemos lo que antecede porque no nos gusta mucho. Entonces lo obviamos y vemos esas declaraciones hermosas en Facebook y nos mandan en WhatsApp y que el Señor te bendecirá y decimos amén, lo declaro, lo digo con mi boca. Pero resulta que ese versículo muchas veces, yo diría que la mayoría, algo lo antecede. Es decir, que nosotros podemos acceder a esa bendición, pero si cumplimos lo que dice el versículo que lo antecede o el versículo que sigue, ¿cierto? Entonces ahora vamos a leer los otros versículos, ¿listo? Muy atentos. Versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vamos el 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, ¿sí qué? Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Vamos al 9, versículo 9. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y que anduvieres en sus caminos. Vamos al versículo 13. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Pero, ¿qué? Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordino hoy, para que los guardes y los cumplas. Versículo 14. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Entonces creo que es la letra pequeña que casi nosotros no le ponemos atención o que no leemos. Y es la más importante, porque es la que nos dice cómo alcanzar lo que estamos deseando, cómo adquirir las bendiciones que en un principio leímos, ¿cierto? Ahora, hay 3 cosas que el Señor nos demanda en este texto, en los versículos que acabamos de leer. Está en el versículo 1, habla de si oyeres, entonces habla de oír. Luego dice la voz de Jehová para guardar, entonces la segunda cosa importante, guardar. Y la tercera dice y poner por obra. Entonces 3 cosas importantes, generales, que el Señor nos da como un tip, por decirlo así. O sea, lo más importante antes de lo que vamos a ver o vamos a desarrollar aquí, es esas 3 cosas. Entonces, ¿cuáles son? Oír, guardar y poner por obra o hacer. Listo. Ahora, digamos que hay muchos versículos que nos dicen causa y efecto, que si no hacemos o no obedecemos su palabra, va a pasar esto otro. Que si la obedecemos, entonces va a pasar la bendición. Si ustedes quieren anotar, en este capítulo 28 lo que leímos habla sobre las bendiciones de la obediencia, pero más adelante también están las maldiciones de la desobediencia. ¿Listo? Entonces, por si lo quieren anotar y después en su casita, mirar qué pasa si no obedecemos lo que el Señor manda. Ahora, quiero que leamos todos el versículo 14 de Deuteronomio y dice así:
Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. ¿Por qué leemos esta parte o este último versículo de lo que habla sobre la obediencia? Porque habla como de dos opciones. Nosotros deberíamos estar alineados con el Señor en una sola dirección, ¿cierto? Puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que nuestra meta sea Jesús. Pero ahí nos dice que podemos apartarnos ¿a dónde? A diestra y a siniestra. Puede que nuestro camino se desvíe un poquito hacia la izquierda o puede que nuestro camino se desvíe un poquito a la derecha. Ahora, tomo colación estas opciones de desviación, porque dentro de nosotros pareciéramos que también estuviéramos como partidos en dos. Entonces me hago entender o me explico. ¿Ustedes no han sentido que cuando van a hacer alguna acción, como que una parte de ustedes les dice, no, por allá no es, hay peligro o esto no está bien, esto no es agradable ante los ojos del Señor, ¿cierto? Pero por otra parte, como que está, ay, pero no se van a dar cuenta, eso es rapidito. Eso, mejor dicho, usted lo hace, pide perdón y listo. Seguimos. ¿A quién no le ha pasado? A todos, ¿cierto? O más bien, ¿a quién le ha pasado? Creo que a todos. Por eso me refiero que nosotros interiormente pareciera que estuviéramos divididos. También lo vemos en las caricaturas, ¿cierto? Vemos, creo que Tom y Jerry, no me acuerdo muy bien, que aparece el angelito, entonces el ángel representa en las caricaturas la parte buena, ese que no, ama a tu hermano, no hagas esto, y entonces que el diablito representa esa parte que nos lleva como, nos impulsa a obedecer los deseos, ¿cierto? Ahora, hay tres formas de vivir, de acuerdo a esa división que tenemos internamente. Una de las formas es que ambas partes estén entregadas al Señor. Entonces, esta forma, que es la que deberíamos estar viviendo todos, que es nuestra meta, que es lo que queremos, entonces es cuando verdaderamente estamos caminando en integridad y silenciamos esa voz que nos lleva como a pecar, que nos lleva hacia el mal. Entonces la vamos silenciando y cada vez se va escuchando como un menos el susurro, como que menos la vamos sintiendo, hasta que totalmente vamos en un camino de integridad, ¿cierto? La segunda posición es que una parte está con Él. Entonces puede ser que nuestra parte de las finanzas, que llevemos unas finanzas organizadas, que apartemos lo que le pertenece a Él, que no nos endeudemos mucho. Entonces esa parte puede que esté con Él, pero resulta que tenemos unos vicios que sabemos que están mal, pero los hacemos, los seguimos cometiendo, los seguimos alimentando. Entonces esa es la segunda posición, cuando una parte está con Él y cuando por la otra parte escuchamos aquellas cosas que nos llevan al mal. Y la tercera posición es cuando ambas partes están lejos de Él, cuando definitivamente no se escucha lo que el mundo dice, la conciencia, ese remordimiento de conciencia, que no es más que el Espíritu Santo hablándonos, corrigiéndonos, sino es aquella persona que definitivamente está sumergida con muchos velos sobre su entendimiento, sobre sus ojos, y no comprende nada de las cosas que el Señor quiere hacer con esta persona. De esta tercera posición habla Romanos 1:28. Me gustaría que lo leyéramos. Y dice así: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Me gustaría que también anotaran en sus agenditas leer todo este capítulo de Romanos. Es muy bonito, porque ya nos abre un poco más el contexto de a qué se refiere este versículo en especial. Y se refiere no a la predestinación, se refiere no tal vez a esa teoría de hombres que nos
no sé, en X o Y momento nos habrán predicado que no, que los que son nacidos para salvación van a ser salvos y los que son nacidos para la maldición, entonces ya no hay salvación para ellos. No se refiere a eso, ahí mismo lo dice. Dice, los que no, ¿qué? Aprobaron tener en cuenta. Son personas que en un principio, en su niñez, tal vez tenían esa parte del conocimiento del bien en su corazón, pero que a través de sus acciones fueron rechazando, alejando, desaprobando, fueron enmudeciendo la voz del Señor, el Espíritu Santo. Entonces ya fueron entregadas y reprobadas totalmente para los pensamientos del mal. Entonces son aquellas personas que tienen muchos choques con nosotros. Son aquellas personas que nos dicen locos, que nos odian. Hay personas que hasta nos odian por seguir a Cristo o aceptan a todos los demás, pero nada de lo que tenga que ver con Dios, porque sienten repulsión total. ¿Listo? Ahora, la mayoría de los cristianos estamos, o los de los seguidores de Cristo, en la segunda posición. Estamos en esa posición porque es una posición de confort. Porque decimos, bueno, Señor, yo te acepto, me encanta estar contigo, me encanta tu abrazo de amor, esos momentos donde me consientes, donde me liberas, donde haces todo esto por mí, pero guardo mis cositas o no he renunciado a tales otras o escucho esos malos pensamientos y no silencio, sino que los sigo escuchando, los sigo alimentando. Ahora, al no ser íntegros, cuando la palabra habla de integridad, entonces siempre que encontremos una palabra de que el Señor pide integridad de nosotros, recordemos esto. Quiere decir que las dos partes están netamente para Él. Y eso es lo que Él desea. Una integridad. Que ambas partes de nosotros escuchen solamente su voz y silenciemos lo que no viene de Él. ¿Listo? Entonces, al no ser íntegros, la bendición no llega como debería. Entonces ya vamos comenzando a comprender que muchas veces el Señor sí nos ha dado la bendición de cumplir esos proyectos y esos deseos del corazón, porque lo hemos pedido bien, porque lo hemos pedido con fe. El Señor da la bendición, pero muchas veces no llega hasta nosotros, o muchas veces no la podemos ver, no la podemos desarrollar, no la podemos acoger. ¿Por qué? Porque no estamos siendo íntegros. Porque los canales de bendición están un poco estropeados cuando no estamos siendo íntegros, cuando no hay una relación directa, cuando parte de nosotros no está en Él. ¿Listo? Y tranquila, iglesia, todos estamos en ese momento. Creo que muy pocos de pronto, como Pablo, hombre de admirar, todos los personajes que vivieron una vida en santidad, pero es donde deberíamos llegar todos, porque esa es la iglesia que el Señor espera. Entonces, esta palabra también es para confrontarnos, para mirarnos a nosotros mismos y decir, bueno, Señor, ¿qué me falta para ser íntegro? Ahora, vamos a ver dos diferencias. Es diferente, o quiero que comprendamos la diferencia cuando llegan esos pensamientos como ataques del enemigo, a cuando una parte de nosotros está dominada por el enemigo. ¿Listo? ¿Por qué? Vamos a ver Efesios 6:16. Habla sobre una representación gráfica de cómo el enemigo o Satanás nos lanza sus ataques a nuestra mente, a nuestros pensamientos. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, aquí nos ayuda a hacer una representación gráfica de cómo él puede lanzar sus ataques. Aquí lo representa como dardos. Entonces, puede que nosotros estemos en la posición, ya lo hayamos logrado, de que ambas partes estén en él, de que somos íntegros. Pero también pueden haber dardos del enemigo que nos van a atacar. ¿Listo? Entonces no quiere decir que una persona íntegra, con ambas partes en el Señor,
ya no vaya a recibir ataques. Porque mientras estemos aquí, este mundo ¿de quién es? Del enemigo, y él puede acceder o puede enviar si el Señor se lo permite. Ahora, la diferencia entre esto y ya tener una parte dominada por el enemigo es cuando tenemos una puerta abierta. Entonces, comprendemos que podemos ser atacados, pero también comprendemos que una parte de nosotros puede estar dominada. ¿Por qué? Porque hay una puerta abierta. Y las puertas abiertas se dan por el pecado. ¿Listo? Ahora, vamos a leer nuevamente el versículo 14 de Deuteronomio 28, versículo 14. La última parte, la parte C. Dice, para ir tras dioses ajenos y servirles. El pecado es la desobediencia de su ley o la desobediencia de sus mandamientos, la desobediencia de lo que Él pide de nosotros. Y aquí nos da una luz de qué puede ser esa desobediencia. Dice, ir en pos de dioses ajenos y servirles. Recordemos que dioses ajenos no solamente se define como, nombres de dioses, deidades, gracias, de deidades, como, digamos, hablemos algo de Grecia, como esos héroes antiguos que tenían mucha fuerza, que eran mitad humanos, mitad dioses, o de pronto los dioses, tantos dioses que encontramos en la India, ¿cierto? Porque a veces lo enfocamos solamente en eso, sino recordemos que los dioses puede ser el dinero, el trabajo, la familia, aún nuestro esposo, aún lo que el Señor mismo nos ha dado, lo convertimos en Dios porque lo ponemos en lugar de Él, ¿cierto? Ahora, hay un Dios silencioso y quiero hablar de ese Dios. Quiero hablar para que podamos abrir nuestros ojos, porque a veces miramos mucho hacia afuera y nos evaluamos y como miramos tanto hacia afuera decimos, yo estoy bien. Y ese Dios es sutil, silencioso, casi nunca lo percibimos. Escuché una predicación que hablaba sobre esto y lo daba un ejemplo o algo gráfico para que nos grabáramos o lo grabaran los asistentes y lo relacionaba con el mal aliento. Entonces decía, es un Dios como el mal aliento. El mal aliento, el último que se da cuenta que lo tiene, ¿quién es? Pues la misma persona, ¿cierto? Los demás lo ven, los demás lo perciben, pero el último que por allá, y si le dicen, y si nunca le dicen o nunca, no sé, hizo como la tarea, ni se dio cuenta, pasó desapercibido, ¿cierto? Entonces, este Dios no es ajeno, no es externo y no es desconocido. Este Dios se llama ego, orgullo o altivez. Ahorita en la adoración sentía como el ambiente muy pasivo. Le decía, Señor, no quiero pasar este tiempo de adoración hermoso donde no pase nada. Para mí eso me confronta. Y yo misma dice, no, yo quiero sentir tu presencia hoy, porque por eso me congrego con mis hermanos y quiero que ellos también lo sientan. Y el Señor colocaba y recordaba precisamente este mensaje sobre el orgullo. Y aún más entendía cuán afecta o cuán daña este Dios silencioso que aún nos afecta nuestra relación con el Señor. Bastante. Bueno, el enemigo conoce muy bien este Dios. Es el primer pecado y el pecado que él cometió. Vamos a verlo en Isaías 14, 12 al 14, por favor. Isaías 14, 12
al 14. ¿Listo? Y vamos a leerlo todos juntos. Dice el versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Versículo 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ese fue el pecado de Satanás. También lo vemos en Ezequiel 28, del 12 al 17, de una forma diferente, una narración diferente y un poco más específica. Ezequiel 28, 12 al 17. Dice, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Ahí comienza a narrar. Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Versículo 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelia, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Entonces vemos que fue el primer pecado cometido. ¿Por quién? Por Satanás. Y Satanás sabe y conoce muy bien cómo funciona, porque fue lo que lo apartó del Señor. Y ¿saben? Fue en lo que tentó al hombre y desgraciadamente también nosotros caímos. Eso lo vemos en Génesis 3:5. Entonces fue el primer pecado cometido en la historia de la humanidad, o más bien en la historia de todo por Satanás, pero también fue el primer pecado cometido en la historia de la humanidad. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, se refiere al fruto, serán abiertos vuestros ojos y ¿qué? Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces el hombre, representado por Eva y Adán, quiso ser como Dios, quiso enaltecerse como Dios, quiso recibir la gloria como Dios. Y por eso pecó, y por eso entró el pecado en nosotros. Ahora, hay una diferencia que también quiero que tengamos muy clara entre autoestima y egocentrismo. Porque entonces de pronto diremos, ay no, entonces no podemos pensar en nosotros en ningún momento, o no podemos apreciarnos, o no podemos querernos. Sí, sí podemos y debemos, y esto se llama autoestima. Entonces, el autoestima es reconocer que el valor que el Señor nos ha dado a nosotros. Autoestima es creer que en Él somos capaces de lograr cualquier cosa. Si nos lo proponemos y si tenemos la ayuda de Él, lo podemos hacer. Autoestima es que debemos y deseamos guardar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu, porque es donde habita el Espíritu del Señor, y entonces lo cuidamos, lo amamos, lo mantenemos sano, desechamos todas aquellas cosas que no nos hacen bien, ¿cierto? Eso es autoestima.
Si hay de las famosas relaciones tóxicas que se hablan ahorita, pues, y sabemos que hace mal a nuestras vidas, a nuestro cuerpo, entonces por nuestra autoestima, por decir, no voy a proteger mi cuerpo, mi corazón, porque no me hace bien, no me trae bien, entonces lo desechamos. Eso está bien. Pero tiene una ligera línea donde a veces lo confundimos con el egocentrismo. Entonces, esa es la otra parte, egocentrismo. Y eso es lo que el mundo ahorita nos está diciendo, vendiéndolo como autoestima, pero no es autoestima, es egocentrismo. Entonces, ¿cómo lo podemos diferenciar o cómo podemos ver sus características? En la motivación. Hay muchas cosas en redes sociales, muchas charlas motivacionales, muchas cosas del positivismo que nos dicen, ámate a ti mismo, o cómo no, o quién no lo ha visto, ¿cierto? En muchas cosas dice, ámate a ti mismo, tú eres el primero, tú eres la prioridad. Nos dicen primero tú, que solo importas tú, ¿cierto? Entonces se aprovechan de la debilidad, digamos en un ejemplo, de una mujer que ha sido agredida, y comienzan a subirle ese ego y no, solamente tú, no importan los demás, e incluso la incitan a hacer lo mismo que le hicieron a ella, porque tú eres lo primero, porque tú debes ser lo más importante. También lo vemos en la simbología. Nos dicen, tienes que ser más importante que esta persona o que esta otra. Entonces, ¿cómo nos dicen a nuestro inconsciente? Entonces, por ropa, por algunas marcas que debemos usar, ¿cierto? Porque es que si usamos marca Pollito no está bien. Tiene que ser Adidas o tiene que ser Gucci. Entonces, no nos quedamos sin el sueldo, pero tenemos unos zapatos Gucci. Eso es lo que el mundo nos dice. ¿Y qué es lo que transmite eso? Que entonces tú te pones los zapatos Gucci y eres mejor que otra persona. O que te pones los zapatos Gucci y entonces ya eso te da la autoridad de pasar encima de las otras personas. Eso es lo que el mundo nos dice. Eso es lo que las marcas y la publicidad y la mercadotecnia habla a nuestras mentes. En filosofías también lo vemos. Entonces, que tienes derecho a, que es tu cuerpo y tú tienes derecho a hacer en tu cuerpo lo que quieras. Entonces ya viene la teoría o la filosofía del transgénero, del aborto, del transhumanismo, transespecie. Por ahí vi que ahora un señor pasó por ser transgénero, quiso ser mujer, después quiso ser transexual, es decir, que se operó sus partes íntimas y entonces ya era una mujer con sus partes sexuales, pero después no, se aburrió y fue transespecie y ahora quiere ser caballo. Ahí vamos, así estamos. Entonces son todas estas cosas que el mundo habla sobre nosotros, habla por medio de muchas de imágenes de las redes, por todo lado. Y lo que hacen es alimentar ese egocentrismo y no es autoestima. ¿Listo? Por favor, iglesia, tengamos muy en cuenta la diferencia entre estas dos. Ahora, el orgullo, que es el egocentrismo, que es la altivez, es una puerta activa para el enemigo. Entonces, por esta puerta, que es muy sutil, porque se trata de nosotros mismos, puede entrar el enemigo y colocar esos pensamientos y puede ser la razón por la que no hemos podido llegar a esa integridad en el Señor. Y puede ser la razón por la que no hemos recibido las cosas que el Señor ha dispuesto para nosotros. Ahora, quiero que busquemos, ahora sí es la hora de sacar sus celulares. ¿Cuándo les dicen eso? Los que tienen datos, quiero que busquemos en los celulares orgullo, ¿qué es? A ver qué les aparece. El que le aparezca algo, una definición, por favor se coloca en pie.
Listo, perdóname, Willy. ¿Cómo comenzaste la definición? Exceso de estimación. Son cosas claves que nos ayudan a ver qué es el orgullo. ¿Listo? ¿Hay otra? ¿Otra definición? Sentimiento, ¿sí? Sentimiento de satisfacción. Ok. ¿Algo más les apareció? Busquen... tú. Ok. Ahí como que lo presentan primero como mal, pero después como que bien, hablan del estima, de lo que hablábamos de la diferencia, pero me gusta mucho y quisiera que repitieras los sinónimos que da. Listo. Todos estos sinónimos, si buscamos nuevamente en el celular, nos va a abrir otro mundo, ¿cierto? O sea, son muchas cosas por descubrir. Entonces ya vamos conociendo que el orgullo tiene que ver con la soberbia, con la altivez, con la vanidad, con la dignidad. Entonces es una palabra muy utilizada también, ¿cierto? Ay, no, que defienda su dignidad. Entonces defender la dignidad es no hablarle a una persona porque sí o porque me hirió, entonces no le hablo hasta que me hable. Todas esas cosas nos enseñan. Listo, guarden los celulares, por favor. ¿Por qué quería que hiciéramos este ejercicio? Porque cuando nosotros comenzamos a buscar ¿qué es eso? Y comenzamos a ver ejemplos, entonces ya comenzamos a tener un espejo enfrente. Puede que el primer ejemplo no me toque porque yo estoy bien, pero puede que el segundo ya, me vaya como que abriendo mis ojos. Sí, soy orgullosa por esto, soy orgulloso por esto. Entonces eso nos ayuda a abrir nuestros ojos. Ahora, voy a darles algunos ejemplos del orgullo como se mueve en la iglesia. Y eso también cumple para familias, hijos, padres, esposos. Entonces, el orgullo en la iglesia, la competencia. Sé que a todos hemos sentido eso. Que si cantamos, entonces, es que yo canto más bonito que el otro. Yo canto más duro que el otro. Que si danzamos, es que mis pasos son más hermosos o es que yo debería estar programada todos los días porque danzo mejor o conozco mejor la danza. Incluso en los ministerios, en los servidores, en los que exponen la palabra. Muchas veces tomamos una mala actitud allá donde estamos sentados cuando alguien está exponiendo. Decimos en nuestro orgullo, es que yo lo haría mejor. Vea, se equivocó. Eso no es así. Es que vea todo ese proceso que yo he hecho y no me ponen a mí. Todos esos pensamientos se mueven en la iglesia, en nuestra congregación, en todas las iglesias, y hacen parte del orgullo. El desprecio. A veces, por gracia del Espíritu Santo, del Señor, tomamos conocimiento y aprendemos a conocer más al Señor porque estamos estudiando por nuestra cuenta o en otro lugar. Y entonces comenzamos a despreciar a aquellos que no saben lo que estamos hablando, o despreciamos al pastor cuando sube a Moisés al arca, o despreciamos a la pastora porque se equivocó en X o Y cosa y es que yo sí sé y la pastora no. Eso también está mal. Es orgullo. Algo que me tocó a mí, porque es parte de mi personalidad, es que me di cuenta que el perfeccionismo o perfeccionismo, gracias, el perfeccionismo también puede aflorear el orgullo. Yo soy muy perfeccionista con algunas cosas y a veces me cuesta delegar. Entonces, con mi esposo nos sucede mucho que él a veces hace algo y yo tengo que rectificarlo. Entonces, yo voy y lo miro
y miro todo el proceso y, ay, así no es, entonces lo hago yo. O cuando delego algo y no estoy presente, uy, mejor dicho, me carcome y yo digo, pero ¿cómo le estará haciendo? ¿Qué tal se equivoque? ¿Qué tal haga primero el proceso que no es? Y en mí, o sea, en mi personalidad, yo lo hago porque quiero que las cosas salgan bien. Pareciera que fuera algo bueno, ¿cierto? Pues que las cosas salgan lo mejor es bueno. Presentar la mejor ofrenda al Señor es bueno. Presentar el mejor trabajo es bueno. Ser el mejor empleado es bueno. Pero ese perfeccionismo da como lugar a que el desprecio por otras personas esté presente. Entonces, a que el valor de lo que hacen las otras personas no lo tengamos en cuenta. Y eso yo lo pensé y él me hace caer en cuenta. Me dice, ¿por qué dudas tanto de mí? Y yo, no, es que quiero que las cosas salgan bien. Dice, sí, pero yo también puedo, lo hago a mi manera. No tal cual el proceso como tú lo haces, pero lo hago de la mejor forma. Y a veces puede que las cosas no queden tan bien, pero saben, tenemos que tener en cuenta que para esa persona fue el máximo esfuerzo. Fue todo lo que pudo dar. Pero para nosotros no. El Señor, ¿qué será más agradable al Señor? La persona que es perfeccionista y entonces, preste para acá, yo lo hago. Y lo hago de la mejor forma. O aquel que lo hizo no tan bien, pero dio todo. Se esforzó. Puso todo su concentración, su conocimiento, todo lo que, su deseo. Para el Señor siempre va a ser lo mejor eso. No es una excusa de que no hagamos las cosas bien. No es una excusa. Pero sí es algo que debemos evaluarnos y que a mí personalmente me tocó bastante. Me tocó pasar saliva y decir, Señor, ayúdame, ayúdame. En contiendas, quiero que nos evaluemos qué hermanito, como le decimos, o qué hermano de la iglesia no nos pasa en este momento. Pensemos, no quiero que lo digamos. Que diga, uy, es que cada vez que lo veo como que me escondo. O cada vez que lo veo. O algunas personas no. Dirán, no, yo amo a todos. Yo estoy bien, que así deberíamos estar. Pero sé que en algún momento de nuestras vidas y en alguna etapa de nuestras vidas y asistentes a la iglesia, estemos siendo líderes, eso se ve en todos los pastores también. Eso se da porque a veces no comprendemos mucho las personalidades de las otras personas y como que es ese hierro que aguza y ese hierro que pela y duele. Pero a veces se crean contiendas en nuestro corazón y eso es por orgullo. Porque el orgullo también trae muchas excusas. No, es que tal hermanito es pecador. Es que tal hermanito está haciendo mal. Y tú y yo, más mal estamos haciendo tú y yo que tenemos eso en el corazón. Más mal estamos haciendo tú y yo que nos escondemos para no saludarlo. Más mal estamos haciendo tú y yo que no le dirigimos la palabra porque no lo paso. Ahora, el ego y el orgullo también se puede ver hacia nosotros mismos o en el contexto de nosotros mismos. Cómo nosotros nos expresamos, cómo vestimos, lo que hacemos. Y sé que de pronto puede incomodar a algunas personas, pero la palabra de Dios siempre incomoda un poco, pero siempre trae refrigerio, ¿cierto? Hacia nosotros mismos tengo aquí como primer punto en redes sociales. ¿Qué hay en tus redes sociales? ¿Fotos solo tuyas? ¿Fotos de tus abdominales? ¿Fotos de tu mejor ropa? ¿Fotos de la ropa que pediste prestada para tomarte la foto y decirle al mundo, tengo esta ropa, pero es mentira? ¿Fotos de tu mejor ángulo? ¿Qué hay en tus redes sociales?
No está mal tomarnos una foto y ser orgullosos de decir, bueno, tengo esta familia, tengo este perrito, el Señor me ha dado esta casa. Pero ¿con qué corazón lo hacemos? Cuando ya es muy repetitivo, ya hay algo. Cuando tú ves que todas las fotos son de los abdominales, o sea, el Señor no solamente te da abdominales, es porque ya se crea un culto a nuestro cuerpo. Es porque ya se crea un culto a nosotros, a nuestros gestos. Hay una cara que siempre está, no sé si todavía está de moda, pero es así, la cara de pato. Y se los confieso, yo también me tomé fotos así. Pero entonces yo caí en cuenta de esto cuando entré al perfil de alguien y comencé a ver, todas las fotos eran así. Y yo, muy inocente, dije, pero ¿por qué no sonríe? ¿Por qué siempre es la cara de pato? Entonces después me puse a investigar qué es la cara de pato. Resulta que la cara de pato hace casi en todas las personas que el mejor ángulo o que la fisionomía se acomode de una forma más bonita. Entonces por eso es que a la mayoría de personas les gusta hacer cara de pato en todas las fotos para que se vean de su mejor forma. ¿Sí me hago entender? Entonces yo pensaba en esto y yo decía, oiga, a veces solo queremos demostrar lo mejor, pero nosotros no todas las veces somos lo mejor. Entonces, cuidado con lo que subes a tus redes. Eso te da información de cómo estás en este momento. Cuando realizamos las cosas solamente por recibir alabanzas o recibir, digamos, que tenemos una blusa que nos queda bonita porque se acomoda a nuestro cuerpo, entonces todos los días nos ponemos la blusa o en todas las reuniones nos ponemos esa blusa porque ya sabemos que apenas lleguemos, ¡ay, qué bonita te ves! O ¡ay, qué bonita esa blusa! O ¡ay, yo quisiera esa blusa! También a veces lo hacemos. O cuando hacemos cualquier cosa, en nuestro trabajo, con nuestras familias, con cualquier cosa. Otra cosa que nos da pista de que estamos siendo orgullosos es cuando tenemos una obsesión o un tema. Cuando saludamos a alguien y a toda hora lo vemos despeinado. Entonces la obsesión es el cabello. Entonces duramos 3 horas arreglándonos en el espejo el cabello y saludamos a alguien, ¡ay, qué despeinado estás! O vemos la foto de alguien y, uy, no, pero mire ese despeluque. Y la otra persona. Eso también es algo que nos da una pista. Conocí a alguien que cada vez que lo saludaba a uno, ¡ay, pero subiste de peso! O ¡ay, pero bajaste de peso! ¡Ay, pero se te ve el gordito! Ya, o sea, es la obsesión no mía, es suya. Entonces, tengamos cuidado con eso. Son pistas que nos dan de esas obsesiones que tenemos y que eso solamente traen ataduras, porque no más, no traen más, traen aflicción. Otra cosa, el aparentar. A veces aparentamos en la iglesia, a veces aparentamos en todos los ámbitos que nos movemos. Una vez me preguntaron, ¡ay! ¿Por qué el grupo de alabanza no se viste de jean y tenis? ¿Es que quiere aparentar que tiene solo vestidos y trajes? Sí. Le dije, no, es diferente. Nosotros nos vestimos con lo mejor para presentarlo a Dios, no para que la gente nos vea. Puede que dentro del grupo de alabanza haya alguien que se vista para que la gente lo vea y eso no está bien. El fin de eso es presentarlo mejor. Por eso cuando nos compartía aquí Roger, decía, hermanos, levantémonos con gozo, vistámonos de la mejor forma, es por eso. Es para que tú en tu mente digas, voy a ponerme lo mejor para presentarme ante el Rey. Voy a ponerme lo que refleja de pronto el estado de mi corazón, de mi humillación, de mi interior.
¿Listo? Pero también a veces eso se puede confundir con el aparentar. Entonces vuelve otra vez los zapatos de Gucci o vuelve otra vez la ropa prestada solamente para que me la vean. Y eso no está bien. Vamos a ver, ya estamos cerrando el tema, Proverbios 15:25. Amén. ¿Quién lo tiene? En las pantallas también está. Dice Proverbios 15:25, Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. En otra versión dice, acabará con las posesiones del soberbio o del altivo de corazón. Entonces vemos que del orgullo no queda nada bueno. Hemos aprendido que el orgullo está entre nosotros, que es un Dios muy silencioso, y sé que todos en algún momento de nuestra vida, incluso ahorita mismo, podemos tenerlo, y que ha sido un impedimento para que podamos estar íntegramente en el Señor y para que el Señor derrame sus bendiciones, ¿cierto? Como lo vemos aquí. Este versículo me impactó mucho porque no dice el enemigo acabará las posesiones o asolará, como lo dice esta versión. No dice el mundo asolará. No dice mi carne o que son nuestros enemigos asolará, sino dice que ¿quién? Jehová mismo. Él es fuego consumidor. Y si para Él es necesario quitarnos todo lo que tenemos para que nosotros bajemos nuestros ojos altivos, lo hará. Para que nosotros podamos reconocerle como Dios y podernos salvar, porque ese es el fin para Él, la salvación. Lo hará. Vamos a ver otro ejemplo en Proverbios 16:5. Dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente, ¿qué? No quedará impune. Tú quédate tranquilo. En esta canción iba a decir, en este versículo puedo ver dos cosas. Primero, tú quédate tranquilo cuando alguien es soberbio, altivo, te desprecia. Porque quien tomará y hará con él lo que le corresponda, ¿quién es? El Señor. Tú no tienes que hacer nada, tranquilo. Tú no tienes que defenderte, lo que decíamos ahorita, tú no tienes que defender tu dignidad, nada de eso. El Señor hará. Pero también veo la primera parte, dice abominación a Jehová. Es decir, que si nosotros estamos siendo orgullosos, que es tan fácil hacerlo, entonces estamos siendo ¿qué? Abominación para Él, estamos siendo rechazados. En otro versículo dice que Él mira de lejos, Él no soporta, mira de lejos al altivo. Proverbios 21:4, otro ejemplo, dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son ¿qué? Pecado. Entonces aquí ya nos dice que eso está mal. El pecado no es nada con Dios, no va con Dios en nada. Y aquí nos dice que la altivez de los ojos es pecado. Y así hay muchos ejemplos en la Biblia, sobre todo en los Proverbios, que es un manual de cómo comportarnos. Les invito a que leamos Proverbios, es muy bonito. De qué es lo que representa y de qué es lo que trae el orgullo, la altivez, la soberbia. Y es algo que quiero que quede en nuestro corazón en cuanto a que es tan fácil caer en ello. Que el orgullo, como lo pudimos ver, es algo tan accesible que fue el primer pecado cometido por Satanás y el primer pecado cometido por la humanidad, que podemos perder toda una comunión, perder una bendición o algo que el Señor tenga especial, un ministerio, un don. Pueden ser muchas cosas, solamente por la altivez. Les pido por favor nos coloquemos de pie sobre nuestros pies y leamos Jeremías 29:11.
todos juntos. Y te pido que esta palabra no solamente quede acá, que cuando vayas a tu casa sigas en ese proceso de análisis. Análisis. ¿En qué seré orgulloso? ¿Seré orgulloso con mi familia? ¿O será que seré muy altivo en mi trabajo, con los demás, en mi personalidad? ¿O será que tengo una obsesión porque quiero demostrar que soy el más delgado o que soy el más bonito de la cuadra, del barrio? Hay tantas cosas que nos llevan al orgullo, a la altivez, a la soberbia. Ya tenemos Jeremías 29:11. Dice, leámoslo todos por favor a una sola voz. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aquí nos reconforta la palabra diciendo que el Señor no quiere esas cosas que leímos, ni de quitar nuestros bienes, ni de alejarnos de Él. Él no desea eso. Los pensamientos de Él siempre serán de paz hacia nosotros, siempre serán de bien, como un padre. Pero que a veces vendrán procesos duros, por X, por Y razón, y a veces esa razón es porque estamos siendo orgullosos, altivos. No quiere decir que siempre sea con Él, también con nuestro prójimo. Así que te pido por favor que cerremos nuestros ojos